Hay asesinos que matan por poder, otros por placer, otros por odio, y hay uno que mataba por miedo. Miedo a que la gente se fuera, miedo al silencio que queda cuando una puerta se cierra, miedo a quedarse solo con sus pensamientos. No dejaba cuerpos en la calle, no perseguía a sus víctimas, no necesitaba violencia explosiva. Su método era más simple, más cotidiano, más fácil de detectar. Invitar, escuchar, hacer sentir a alguien acompañado y después asegurarse de que esa compañía no pudiera irse nunca. Durante años, en Londres, jóvenes comenzaron a desaparecer. No todos el mismo día, no del mismo barrio y no con la misma historia. Y por eso nadie conectó los puntos. Porque cuando alguien ya vive solo, su ausencia no hace ruido. Y hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, vamos a hablar de un asesino distinto. Uno que no buscaba destruir, que buscaba conservar. Uno que no mataba por furia, sino por la necesidad desesperada de no quedarse solo. Hoy vamos a hablar de Dennis Nielsen. Y antes de continuar, si te gustan los episodios donde analizamos el crimen con narrativa, rigor y respeto, suscríbete, deja tu like, déjanos tus comentarios y comparte el episodio. Esto nos motiva a seguir contando estas historias sin glorificar la violencia, pero sin ocultar la verdad. Y ahora sí, vamos a darle. Dennis Andrew Nielsen nació en 1945 en Freshburg, Escocia, un pueblo costero azotado por el frío y el viento, donde las emociones no se hablan y la fortaleza se mide por cuánto puedes guardar en silencio. Sus padres se separaron cuando él era un niño. Su padre desapareció de su vida. Su madre, aunque presente físicamente, se volvió distante, rígida y poco afectiva. Pero hubo alguien que sí estuvo para él, su abuelo. El abuelo representaba estabilidad, rutina y un lugar seguro. Dennis pasaba horas con él, no hablando de grandes cosas, simplemente estando. Cuando su abuelo murió, el cuerpo fue llevado a casa antes del entierro. El ataúd estaba abierto y su madre, intentando suavizar el golpe, le dijo algo que marcaría su mente para siempre. Está dormido. Dennis se acercó, miró el cuerpo quieto, inmóvil, pero todavía ahí. Para muchos niños, ese momento es una ruptura. Para Dennis, fue calma. Porque el abuelo no se iba a ir. No podía abandonarlo, no podía desaparecer. Ahí se sembró una idea peligrosa. Una asociación que nunca se corrigió. Que la presencia puede mantenerse si la persona deja de irse. Durante la adolescencia, Dennis empezó a notar algo que no podía nombrar con facilidad. Se sentía atraído por hombres. Eso lo confundía. Eso lo llenaba de vergüenza. En ese contexto social, eso no se hablaba, se ocultaba. Años después, él mismo escribiría que cuando era joven, un chico mayor lo tocó inapropiadamente y que la experiencia no le resultó desagradable. Ese detalle es importante porque una mente joven, sin guía emocional, sin un adulto que le explique límites y afectos, ese tipo de experiencias pueden mezclar conceptos peligrosos. Contacto con afecto, afecto con calma, calma con control. Además, existen registros de conductas sexuales inapropiadas dentro de su entorno familiar, lo que profundizó su confusión sobre su identidad, deseo y límites. Todo ocurrió en silencio, sin terapia, sin contención, solo acumulándose. Buscando orden, Dennis
se unió al ejército británico. Ahí todo estaba definido. Horarios estrictos, jerarquías claras, reglas incuestionables. Para alguien como Dennis, eso era un alivio. Porque cuando el exterior es rígido, el caos interior se puede disimular. Pero el ejército también era un entorno donde no había espacio para explorar la identidad. Así que Dennis hizo lo que haría toda su vida: encerrarlo todo. Después del ejército, trabajó como policía, luego como funcionario público, empleos respetables, empleos de confianza y de absoluta normalidad. Aprendió a parecer correcto, educado e inofensivo. Aprendió a ser invisible, y esa invisibilidad sería su mayor ventaja. Cuando se mudó a Londres, descubrió algo esencial. Puedes estar rodeado de millones de personas y no tener a nadie. Bares llenos de ruido, conversaciones superficiales, edificios donde nadie sabe quién vive al lado. Dennis empezó a frecuentar bares, a conversar con desconocidos, a escuchar historias ajenas. No buscaba amor, no buscaba una relación estable, buscaba presencia inmediata. Alguien que estuviera ahí, aunque fuera solo por unas horas. Y cuando ese momento amenazaba con terminar, aparecía su mayor terror: el abandono. El 30 de diciembre de 1978, Dennis conoció a Stephen Holmes, un joven de 14 años. Se encontraron de manera casual, hablaron, bebieron juntos. Stephen parecía solo, sin rumbo fijo esa noche, y Dennis también. La conversación fluyó, nada extraordinario, nada violento. Dennis lo invitó a su departamento. No hubo amenazas, no hubo presión evidente, solo dos personas compartiendo una noche. En el departamento siguieron bebiendo, conversando, escuchando música, y en algún momento Stephen se quedó dormido. Dennis se sentó a mirarlo, y ahí apareció el pensamiento que cambiaría todo: si lo despierto, se va a ir. Ese miedo tan simple, tan humano, fue el punto de quiebre. No fue rabia, no fue impulso sexual, fue posesión. Dennis decidió que Stephen no se iría. Esa noche cruzó una línea invisible, una línea que separa al ser humano del depredador. Después, el cuerpo permaneció. Dennis lo lavó, lo acomodó y lo mantuvo con él. Porque mientras el cuerpo estuviera ahí, nadie se había ido. Ese pensamiento es el verdadero nacimiento del asesino. A partir de ese momento, el patrón se repitió. Dennis conoció a hombres jóvenes, muchos vulnerables, algunos sin hogar fijo, otros simplemente solos. Los invitaba a beber, a pasar la noche, a compartir compañía. Y cuando la noche terminaba, él se aseguraba de que no terminara del todo. Los asesinatos ocurrían principalmente por estrangulamiento, pero el asesinato no era el objetivo final, era solo el medio. Después, convivía con los cuerpos, les hablaba, veía televisión y dormía cerca. No porque creyera que estuvieran vivos, sino porque la presencia física le daba la ilusión de que nadie lo había abandonado. Cuando el deterioro hacía imposible continuar, llegaba el momento más doloroso para él: despedirse. Y entonces buscaba a alguien más. En su última etapa, Dennis vivió en un departamento en Crowley Gardens, en Muswell Hill, un edificio común, de esos donde nadie pregunta demasiado. Ahí asesinó a varias de sus víctimas, y ahí también la realidad empezó a alcanzarlo. Los restos se acumulaban, los intentos por deshacerse de ellos se volvieron más frecuentes. El drenaje comenzó a fallar, porque ninguna fantasía puede sostenerse para siempre. En febrero de 1983, un plomero fue llamado por una tubería bloqueada.
Lo que encontró no era basura común, eran restos humanos. La policía llegó, subió las escaleras, tocó la puerta correcta y Dennis abrió. No huyó, no gritó y no intentó negar nada. Con total calma dijo: creo que están buscando algo aquí. Y en ese instante, el hombre invisible dejó de serlo. Dennis confesó, habló con detalle, con frialdad, sin emoción visible. Al menos 12 asesinatos fueron confirmados. Las autoridades creen que el número real podría llegar hasta 15 víctimas. Los crímenes ocurrieron entre 1978 y 1983. Algunas víctimas tardaron años en ser identificadas porque nadie las estaba buscando con urgencia. Dennis Nielsen fue condenado a cadena perpetua. Nunca mostró arrepentimiento real porque en su mente no se veía como un monstruo. Se veía como alguien que había encontrado una forma de no estar solo. Murió en prisión en 2018. Solo. Exactamente como siempre temió. Y si este episodio te gustó, síguenos en YouTube, Instagram y Facebook como @Equilibrio Inestable Podcast y en X como @Equilibrio Inpod. Y también puedes escucharnos en Spotify, iHeartRadio y Apple Podcast. Y recuerda esto, algunos asesinos matan por poder, otros por placer y algunos matan porque nunca aprendieron a estar solos. Yo soy Carlos y esto fue Equilibrio Inestable Podcast. Hasta el próximo.